Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? Bueno, bienvenidos una vez más a Encuentro Estelar. Mi nombre es Juan, por lo cual me presento. Para quienes no me conocen, ¿cómo está Yane? Hola Juan, buenas noches y bueno, un saludo para toda la audiencia. Bien, bueno, muy contento porque, bueno, y contentos porque ahora ya hace un tiempo que, que estoy en este contacto telepático, un contacto físico que tuve a la edad de 14 años. Así que eh, digamos que es ese contacto, ¿no? Que estoy teniendo que fue el primero y fue el más impactante en mi vida, ¿no? Que además no fui el único testigo que vio a ese contacto, sino que hubo un vecino que, enfrente de la casa de mis padres que también vio esta presencia, ¿no? Este ser, y bueno, y, y después de tantos años, tomé la decisión, después de todas estas experiencias, de todos estos contactos que he tenido, tomé la decisión de tener este contacto telepático con ese ser, ¿no? Todo lo que es el contacto físico es algo que es muy amplio y que no se puede explicar de forma, o sea, tocar ese tema así nomás, ¿no? Para que ustedes entiendan, ¿no? O sea, hay muchos de estos seres que prefieren lo que es el contacto cara a cara, ¿no? O sea, hay una preferencia, es como sucede en la vida real con todos nosotros que prefieren un contacto o telepático o cara a cara, pero que sea en vivo. Quiero decir que vayas a ese contacto o tengas esa experiencia. En este caso había muchas características bastante idóneas como para poder establecer un contacto telepático. Y bien, lo que se hizo en estos días, porque se vio el interés también de la gente, bueno, se tuvo que buscar la forma de colocarle un nombre, porque estaba sin un nombre y también está bueno para poder identificarlo. Y el nombre es Doalens, y va a ser básicamente el contacto, este, se podría decir, principal de toda la divulgación, porque ya es, bueno, es como todo, ¿no? Es retomar aquella experiencia, eh, ese deseo por volverme a encontrar con ese contacto, y me he encontrado con montones de experiencias digamos, y de seres, pero no me encontré más con esa manifestación, ¿no? Humana, ¿no? Que me recordaba a mi persona. Entonces, de alguna manera, para que entiendan, eh, lo que voy a hacer es tratar de conectar, o sea, lo que hago es conectar telepáticamente con ese ser, ¿no? Bueno, que siempre cuento que se había materializado y después camina, me mira, yo me escondo. Yo ya me escondí, apenas se materializa, ¿no? Y nos quedamos mirando y después retrocede, va hacia ese mismo punto y después se desmaterializa, ¿no? Y bien, y la información ya es información que es concluyente, es información que es definitiva, por lo menos para mí, ¿no? Porque es una información que es totalmente definitiva, no sé, Jane, qué opinarás, pero para mí es una información que es o sea, muy importante, muy concluyente. Después Jane estuvo haciendo algunos contrastes por ahí, que están interesantes, de otras informaciones que estaba contando antes de hacer
digamos, directo, esto que ya es un directo. Y está bueno, ¿no? La información, ¿no? Que cómo coincide, ¿no, Jane? Coincide, como con lo que vos encontraste, Bueno, coincide, ¿no? en realidad no era la intención, ¿no? Buscar más información sobre esto, pero estuve mirando otras personas que también canalizan y me impactó también escuchar esas informaciones porque es como que todo va tomando hacia un mismo rumbo, podríamos decir, ¿no? Justamente con todo lo que está sucediendo ahora, es como que cada persona que canaliza está contactando con seres que están compartiendo la misma información, ¿no? Entonces, para mí fue interesante escuchar también justamente eh, que otros canalizadores compartan la misma información, ¿no? En el caso de las personas que estuve mirando, hablaban justamente de lo que existe ahí afuera, ¿no? Y era justamente lo que nos decía Doarens en el programa anterior sobre las naves que están estacionadas ahí. Y uno de ellos, o ambos, coincidían en esta información, incluso mencionaban que están ahí desde hace mucho tiempo, ¿no? Y también creo que va a ser interesante todo lo que vamos a estar compartiendo hoy. Traté de tener algunas preguntas, ¿no? Para ampliar un poquito más sobre esto, porque no cabe duda de que estamos en tiempos de cambios para la humanidad y para todo el universo, se puede decir, ¿no? Entonces, enfocarnos en el punto en que estamos, ¿no? A partir de ahora, ir entendiendo un poquito más por qué llegamos a esto y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, espero que sirva toda esta información que vamos a estar dando y bueno, como siempre, un placer y un gusto poder compartir con ustedes. Sí, con cada uno de ustedes. Ujú. Además, hace, después fue desmentido, esto fue desmentido, pero hace unos, ya un tiempo, a ver, quería decir la fecha más o menos. Hace 6 días atrás, creo que fue esto. No, 8 días. Y después se descartó, para mí se tapó todo. Si puedo encontrar el material que quiero enseñarles. No sé si está acá. El archivo, no está. Voy a ver si puedo enseñarles esto. Es corto. eh, si bien dicen que fue algo armado, un fake, ¿no? Pero estamos en tiempos donde también se intenta tapar la información, ¿no? También les comunico que estoy viendo la serie en Netflix que está impresionante, pero ahora ya pasó eso. Primero voy a pasar, mostrarles esto. Subir el volumen. Bienvenidos a este flash informativo de Subrayado. Los convocamos para informarles que hay insistentes versiones del avistamiento de objetos voladores no identificados esta madrugada en el departamento de Maldonado.
versiones no oficiales de la presencia de científicos norteamericanos en el departamento y también de investigadores de la Agencia Aeroespacial Internacional. Hay enorme hermetismo sobre esto, ya que son varias las versiones y no hay mucha claridad en la información. Lo que sí podemos decir, y es de último momento, es que aviones caza no uruguayos rodean el espacio aéreo de Cahuel, donde algo habría allí que no se está sabiendo muy bien todavía de qué se trata. Vamos a ampliar esta importante noticia apenas tengamos información. Mamá, ¿está eso? ¿Qué? ¿Lo viste? Está ahí, mamá. Estás loca, está ahí. Bien, esto fue hace unos 8 días atrás. Y después intentó desmentir como que fue algo, como una especie de experimento social. Y bueno, también es como que todos se apretaron, ¿no? Es como que es raro. La cuestión es que eso salió, van hablando en un noticiero para que la gente se entienda importante de Uruguay. Estamos hablando de Canal 10, o sea, no es cualquier medio de comunicación. Acá hay 3 canales que son importantes, ¿no? Canal 4, Canal 10 y Canal 12. Y sale en ese medio de comunicación que es muy conocido por todos los uruguayos, ¿no? Y sale anunciando este conductor, que está este informativista, de esa manera, ¿no? Y bien, después la serie, que tienen que ver, diré hasta de forma obligatoria, ¿no? Porque para mí es el mayor, esa es la mejor, el mejor documento, ¿no? Eh, es más que un documental, ¿no? Es lo más amplio que he visto como informes de todo lo que es la ufología, ¿no? Todo lo que es este tema, ¿no? Está Steve Greer, o sea, está todo ahí, ¿no? Está Luis Elizondo, que también está ahí hablando. O sea, es un material, es un documental muy completo, está en formato de serie, son varios episodios, y está ahí, ¿no? No sé si se ve ahí, más o menos. No se logra leer muy bien. ¿Puedes decir el nombre? No se logra leer, ¿no? No, queda como... ahora sí un poquito, Se pero si llama pudieras decir... OVNIs, Proyectos de Alto Secreto Desclasificados. Y realmente, o sea, está todo ahí, ¿no? Está todo lo que se ha hecho para tapar la información. Y yo lo comencé a ver después de ese último contacto que tuve con esta telepático, ¿no? Y me resonó mucho, digamos, la información de este contacto telepático, porque eso fue antes, o sea, yo hice ese contacto que después lo publiqué en este canal de Encuentro Estelar, y fue antes, ¿no? De que yo me ponga a mirar esa serie, ¿no? Pero la verdad que no imaginé que era tan espectacular, ¿no?
Sí había escuchado rumores de que era muy, o sea, que estaba muy bien hecha, estaba muy buena, pero está impresionante, ¿no? Y eso que a mí me ha gustado mucho de lo que yo he visto. A de Majestic, por ejemplo. Bueno, son todas cosas distintas, ¿verdad, Janet? Son cosas Sí, completamente diferentes, pero diferente. esto está realmente impresionante. Y, y hay muchas cosas que coinciden perfectamente con lo que estaba hablando este contacto telepático, eh, que realmente fue una información extraordinaria y que va a ser básicamente el protagonista de toda mi divulgación, porque es cuando uno encuentra la base, ¿no? El sostén. Ujú, Y era también al mismo tiempo, era mi tiempo, básicamente, para poder encontrarme con este contacto, ¿no? O sea, todo tiene su tiempo, ¿no? Tiene su espacio, su tiempo, pero ya era el momento de ese encuentro con Duares, ¿no? ujú, Y, pero reitero, lo que aparece en esos episodios, en esa serie de Netflix, coincide mucho con bueno, las campañas que hay secretas que han mejorado mucho, claramente, para encubrir cosas, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Eh, Nano Fole, que es justamente el informativista, la forma que lo anuncia y después lo desmiente, ¿no? Pero, no sé, este, es un tema que es complejo, ¿no? Siempre están ujú, buscando tapar todo lo que sucede y en ese documental coincide perfectamente, ¿no? Siempre buscando, no quiero espolear, pero siempre se podría decir ese estado profundo que está entre las sombras, buscando ocultar información, porque hay intereses financieros, intereses de poder, ¿no? Para no espolear, ¿no, Janet? Hay exactamente. intereses de poder, Mm, eh, intereses financieros, ¿no? De por medio. Y por eso todo esto, por eso quieren tapar también todo el tema del fenómeno OVNI. Aunque ujú, hoy en día es básicamente imposible, ¿no? Con todo el material que hay y con todo lo que hay, que hoy en día alguien diga que no existe, que no es real, o ujú, sea, tiene que ser, lo digo con todo respeto, pero tiene que ser alguien que, o sea, alguien sin recursos para informarse, eh, puede ser un campesino que no tiene información, pero es estar básicamente en una aldea, ¿no? O es también ignorar que ya hay evidencia de existencia extraterrestre, ¿no? O sea, ya es imposible negar, aunque sean no creyentes en este tema, ya no tienen, ya los que no creen no tienen de dónde agarrarse, porque ya están las pruebas, ¿no? ujú. Ya hay muchas evidencias. Sí. Así que recomiendo que vean esa serie. Yo no sé si ya no tú lo estás viendo, si la llegaste a ver Voy algo. a comenzar porque no he estado en otras cositas y no, pero sí vi algo, vi como eh, un trailer o algo así y se ve súper interesante. Y justamente lo que ibas comentando, ¿no? Ahí está todo de principio a fin bien explicado y todo lo que sucede, ¿no? En torno al tema extraterrestre que ya hoy en día ha ido cada vez más siendo, digamos, centro de noticias, aunque eso sí, ¿no? Estamos en ese, pienso yo, en ese proceso de transición, es la palabra creo correcta, para que todo esto sea más abierto o más expuesto a las personas. Sí, Eh, igualmente, claro,
Ujú. Yo confío mucho en en lo que dice Tuarens, ¿no? Y esto fue Oh, antes total, de ver sí, esta serie, pero sí. todo coincide perfectamente que es como explicaba este contacto telepático, Ujú. que es una preparación, o sea, Total. es una preparación, ¿no? Hacia las Totalmente, personas, ¿no? así lo pienso. Sí, y si nos fijamos en todo lo que tiene que ver, bueno, incluso comenzando por ti, que estás dedicado a todo este tema, y a otras personas que también han estado dedicadas al fenómeno OVNI, eh, cómo cada persona o cada divulgador, en este caso, ha ido evolucionando en todo esto, ¿no? Si nos fijamos, siempre se comenzó como desde el principio hasta el día de hoy, ¿no? Todos los materiales, incluso en tu canal, que son de Enki. Es como que hay una evolución, el principio, todo fue evolucionando, ¿no? Hasta llegar a este punto. Creo que todo lo que está sucediendo, lo que se está exponiendo, es porque es el momento justo de exponerlo. Porque si habláramos de lo que habló Doarens en el, digamos, programa anterior, hace 20 años atrás, sería algo demasiado fuerte, ¿no? Diría yo, para las personas de poder No, y comprender. además que Creo. Ujú, aparece en la serie ujú, una persona, ujú, que no voy a dar el nombre porque si no sigo spoileando, o claro. puedo spoilear, una persona que tuvo una experiencia muy fuerte de abducción, Ujú, y después él se da cuenta claro. que esa Y experiencia fuerte, que él consideró fuerte, dramática que él tuvo, fue algo que él interpretó por el impacto, ¿no? Emocional, ujú, exacto. por el impacto de esa experiencia. Ujú, exactamente. Y después se da cuenta que no era así. Exacto. Entonces, y es lo mismo a lo que yo fui llegando y De fui a poco. entendiendo de a poco, y fui entendiendo a través de este contacto que me confirma 100% que fue parte de ese experimento Ujú, para medir o testear hasta dónde podía aguantar, un ser humano. Ujú, en mi caso, ¿no? No sé si el resto no, cómo puede, no sé cómo será con el resto, pero en mi caso, hasta dónde podía aguantar o resistir para poder profundizar en el contacto, ¿no? ujú, Después el resto no lo sé, ¿no? Pero en mi ujú. caso fue para poder profundizar y ahondar en esto y quizás también para que sirva de alguna forma como instrumento de intervención desde el punto de vista de la información y del mensaje, ¿no? Claro. No, es que creo que justamente era lo que iba diciendo yo, ¿no? Todo esto, todo lo que tú experimentaste, lo que han experimentado otros, era necesario para poder llegar al punto en que estamos, ¿no? Para poder comprender la magnitud de lo que es el tema extraterrestre. Entonces, creo que todo lo que se va dando tiene una razón, tiene un motivo y por eso todo lo que está sucediendo ahora, ¿no? Creo que toda la información que comienza a salir ahora es porque es parte de la evolución de cada ser humano o de la humanidad en general en el punto en que estamos viviendo, ¿no? En el año, en el momento que estamos viviendo. Que no podría haber sido antes ni después, tiene que ser ahora, ¿no? Entonces es bueno verlo con esa óptica de apertura, de tratar de comprender, más allá de atolondrarnos mucho, ¿no? Es comprender, comprender que es un mundo justamente que fue creado para la evolución y tenían que pasar ciertas cosas, ciertos procesos hasta llegar al punto en que estamos y seguir avanzando, porque aquí comienza una nueva parte de la historia, ¿no? Entonces, por eso me imagino que se dan todas las cosas que se están dando. Es como que todo se está acomodando para una nueva etapa. Entonces, es mi forma de entenderlo, ¿no? Creo yo. Ujú. Bueno, ya
Si querés comenzar la introducción. Y bueno, hoy vamos, sí, en lo que te vas preparando, Juan, sí, hoy vamos a tener Sí, algunas en preguntas, como preparación mencioné. no es difícil. La Claro, por verdad. la experiencia y el tiempo, pero bueno, igualmente para que tomes tu tiempo. Explicarles un poquito que nada, gracias primero, antes de comenzar, gracias por estar ahí, por acompañarnos de alguna manera, aunque lo verán en diferido, pero de igual manera gracias. Recuerden que, bueno, es una Y información que es sale en vivo. importante. Sale en verdad, para ellos va a salir en vivo. Perfecto. Entonces, gracias. Recuerden que es una información que es para compartir con las personas, sobre todo las personas que están interesadas en estos temas, ¿no? Que tienen esa apertura para que vayan comprendiendo y estando al día con toda esta información. Así que pueden compartir y dejar sus comentarios también debajo del video. Hoy vamos a estar ampliando un poquito más sobre todo esto que estábamos conversando para ir entendiendo más el proceso en que estamos ahora, ¿no? Entonces, ampliar quizás un poquito más algunas preguntas también sobre el programa anterior y ver qué más podemos ir aportando, ¿no? Para las personas desde la canalización que va a estar haciendo Juan hoy. Así que una vez que Juan esté listo, podemos comenzar con las Antes que preguntas. nada, agradecerte, Yana, como siempre, por estar en estos directos y agradecerle, como siempre, a la audiencia por su apoyo incondicional, ¿no? Que siempre están ahí, apoyando con algún comentario, con algún me gusta, en algunos casos compartiendo. Entonces agradecerles que bueno, por escuchar, por tratar de reflexionar, por más que la información por ahí no es, puede ser muy compleja para muchos de ustedes, pero está bueno que se tomen ese espacio para reflexionar. Aquellos que no me conozcan, los invito que debajo de este directo vean la página web y entiendan que la forma de comunicarse con nosotros, incluyendo, es a través de un correo electrónico, es a través del mail, ¿no? Es a través de, tienen que entrar a la página y comunicarse a través del mail, ¿no? Ahí van a tener todo, ¿no? Es eso y, bueno, gracias a todos de corazón por estar de ese lado. Voy a comenzar a canalizar a Doares. Bien, esperamos y comenzamos. Que sea el contacto en realidad es una experiencia que tuve cuando tenía 14 años. Pero Doares vino para quedarse, ¿no? En el mundo estelar. Y es probable que se haga alguna conferencia, ¿no? Por ahora vía Zoom. ¿Bien? Quizás hay que tienen que estar atentos en la página web, en Instagram, atentos a todo, ¿no? Bien, vamos a... Bien, ya estoy en contacto. Me saluda, hola Janet. Hola, padre. Bueno, gracias una vez más por esta comunicación nuevamente y por acceder a responder nuestras preguntas para ir comprendiendo un poquito más todo lo que estamos experimentando en estos tiempos, ¿no? Quisiera
trasfondo también en todo esto. Con lo siguiente, por ejemplo, sabemos que el mundo está dando un cambio, o ya prácticamente está todo hecho para ese cambio, pero bueno, están ocurriendo situaciones difíciles en varias, digamos, naciones del planeta. Por ejemplo, Afganistán, el Líbano están presentando dificultades grandes en estos momentos, entre otros, ¿no? Solo menciono dos para una idea. Y la pregunta sobre esto que está sucediendo es la siguiente. ¿Por qué o quiénes provocarían estas situaciones? ¿Son necesarias para este cambio o hay otro propósito detrás de ellas? No sé si tengas alguna información sobre esto que pudieras darnos. Bien, gracias por tu pregunta, Jane. A ti. Muy interesante tu pregunta. Primero que tienen que entender es que están en un mundo que tiene ciertas características que son duales, ciertas características de conflicto. O sea, es un mundo donde también se promueve el odio, ¿no? Y son las características evolutivas de este mundo. Este mundo tiene esas características que son justamente estas diferencias, o sea, es básicamente normal. Por eso tu pregunta es básicamente una pregunta que es normal, en el sentido de que siempre se ha repetido lo mismo en este planeta, con diferentes máscaras, pero básicamente se ha repetido las mismas cosas. En sí no significa nada. Lo que eso significa es la condición humana, que es un tema que había hablado la vez pasada, ¿no? Hace referencia a la condición humana, hace referencia a ustedes. Y no hace referencia a más nadie. Es un tema de evolución. Quizás hace un rato he hablado justamente sobre todo el tema de la espiritualidad, los paradigmas. Pero eso, digamos, habla sobre ustedes y habla sobre que en algún momento de la evolución de esta civilización debe tratar de trascender justamente esa forma de conflicto. Principalmente para la supervivencia de la especie, ¿no? Es algo que en algún momento lo tienen que resolver. Se diera nuestra intervención desde el punto de vista de avistamientos masivos y etcétera, pero igualmente es algo que deben resolver. Ese tema tiene que resolverlo. Esa condición humana debe transformarse en algo más unitario, en algo donde, más allá de las diferencias o de los diferentes sistemas de creencias, puedan comprenderse, puedan amarse de alguna manera, ¿no? Y puedan comprenderse y puedan sintonizar energéticamente. Pero en sí son cosas que suceden por la condición de ustedes, ¿no? La condición, o sea, que están en ese proceso todavía de evolución y por ende también se dan esos conflictos, ¿no? Y eso no es culpa de nadie, porque en otras líneas de tiempo ustedes serán mucho más complejos todavía. Bien. Esa sería mi respuesta. O sea, Perfecto. tranquilamente cualquiera del resto de los contactos telepáticos que Juan contacta
podría profundizar y contestar eso, porque esa respuesta va a ser muy humana, porque en realidad eso es algo que tiene que ver con ustedes, ¿no? El querer saber sobre algo que es parte de la condición de ustedes y es algo que en realidad deben resolver. Porque es mucho mejor si la civilización estuviese más sana y fueran como nosotros, por ejemplo. Hace mucho rato estarían ustedes ahí. Todos se pondrían de acuerdo, irían a estos países para ayudar. Y no habría nadie que los pueda detener. Ni un militar ni nadie, ¿no? Hablo de millones de personas que se ponen todas de acuerdo para ayudar a esa gente. Pero así seríamos nosotros, por ejemplo. Pero ustedes todavía ustedes todavía no son de esa manera. Todavía. Todavía. Pero van a llegar a serlo. Bien, prácticamente se podría decir entonces que esto sería parte, como bien mencionaba, es algo de nosotros, pero que igual podría llevarnos hacia ese punto donde podamos entender que debemos estar unidos y llegar a ese punto que han llegado, digamos, ustedes como civilización ya evolucionada, ¿no? Todo lo malo no es bueno. Pero para que un cuerpo, para que un ser pueda evolucionar correctamente, tiene que saber lidiar con la oscuridad y con la luz. Porque si no conoce la oscuridad, jamás va a conocer la luz. Entonces, para que un cuerpo, para que un ser inteligente pueda evolucionar, tiene que saber sortear solo, principalmente, esos obstáculos, ¿no? Claro. Claro, claramente que hay, cada uno con los hijos, al principio hay una crianza, una idea clara para que el niño pueda sobrevivir. O sea, si los padres no le dan de comer, el niño no se puede alimentar, no se puede abastecer solo de alimento. Pero llegado a cierto punto, ya cuando el niño deja de ser niño, ya tiene los padres ya le han dado los suficientes recursos intelectuales, emocionales, se podría decir, y físicos, para que pueda desenvolverse solo en la vida. Y pueda enfrentar al mundo con los conocimientos y la experiencia que ya ha obtenido. Y pueda alimentarse, autoabastecerse por su propia cuenta. No sé si entiendes mi punto. Sí, Y esto es básicamente igual, pero a una escala internacional, hablamos de toda una civilización. Entonces están todos sueltos, pero al mismo tiempo bajo control para que no se autodestruyan. Simplemente para eso, para que no se terminen autodestruyendo como lo han hecho en contadas ocasiones. Pero es necesario que ustedes evolucionen. Y para evolucionar, hay que tomar el cuerpo de ustedes, la mente de ustedes, y la mente de ustedes es libre. Es una mente que puede pensar lo bueno o lo malo. Y ustedes van eligiendo. O sea, no hay ninguna influencia que sea externa. No hay nada negativo. Son ustedes.
Y son ustedes también su peor enemigo. Son sus peores pesadillas. Y son ustedes los que generan grandes desastres en este planeta. Y depende de ustedes ser responsables de su hogar, que es el planeta, ¿no? Y de todo. Entonces los manuales de filosofía son muy importantes. Muchos filósofos han venido con grandes mensajes, pero no fueron suficientes. No son suficientes para generar ese cambio que sea colectivo. Ujú. Bien. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos profundizando un poquito más y bueno, por muchos, podríamos decir, años o siglos, sabemos que a la humanidad ha sido o se le ha convencido, ¿no?, de que no existía otra forma de vida más que la que existe en nuestro mundo, ¿no? Sabemos que hoy en día ya eso es algo que está muy lejos de la verdad debido a todos los acontecimientos que han ido pasando, a toda la desclasificación que se ha dado, los avistamientos que se han ido produciendo con estos tiempos. Entonces, también a través de la ciencia, en este punto aporta algo, ¿no? Algo muy interesante que también habías mencionado, Lorenz, anteriormente, que es que somos una humanidad muy joven, ¿no? Incluso la ciencia apoya eso, porque deja ver bien claro que la humanidad es muy joven en comparación a los años de existencia que tiene nuestro planeta Tierra. Entonces, para adentrarnos un poquito más y las personas quizás que están comenzando a escuchar este tipo de información puedan entender un poquito más de quiénes somos, la pregunta sería sobre la creación, digamos, de la humanidad. ¿Quiénes nos crearon? ¿Por qué? ¿Cuál fue el propósito? ¿Fuimos traídos aquí? Son muchas preguntas. La primera, ¿quiénes crearon, cómo fuimos creados los seres humanos, por ejemplo? Es una contestación que sería demasiado larga Ujú. para hoy. Bien, Tiene que ser un capítulo aparte, ¿no? bien, dejamos entonces. En sí no hay una creación, porque Ujú, ustedes son representación de la humanidad de otras galaxias, ¿no? Eh, es muy compleja esa pregunta. ujú, No hay un creador que esté por encima de ustedes. En todo caso, ustedes son una representación de lo que es el ser humano, en realidad. ujú, Esa es la realidad. Ustedes son esa representación y al mismo tiempo son un reflejo de lo que ustedes fueron en algún momento en otras líneas de tiempo. Además, hay que sumarle eso, que son un ujú, reflejo, pero un reflejo que al mismo tiempo tiene su propia autonomía y tiene su propia dirección en este universo, o tienen su propio enfoque. De alguna forma saben a dónde van y al mismo tiempo no saben a dónde van, ujú, pero es necesario ujú. ese no saber de alguna manera. Sí. Por ejemplo, ya que mencionas que somos una representación de la humanidad en general, ¿no? Quiere decir que, digamos, cada uno de los seres humanos que estamos en este planeta, digamos, tenemos nuestra familia, como se le llama, estelar, o venimos de las estrellas, como se menciona. Somos seres quizás del futuro viviendo esta experiencia. Hay de todo, ¿no? Ujú, Hay seres que son del futuro, con forma humana,
otros con forma humanoide. Hay de todo. En este mundo hay de todo, se podría decir. No solamente humanos conectando con ustedes, con los sábados, ¿no? Que son ustedes. Pero hay básicamente de todo. Me llevaría un tiempo poder describir cada uno de los seres que conectan con ustedes en este mundo, ¿no? O que están conectando con cuerpos humanos, ¿no? Son muchos seres. Pero lo original no existe, y que yo recuerde, que recordemos, nunca existió lo original. Es muy difícil saber exactamente cuál fue el primer humano. En toda la historia del multiverso, todos entendemos que siempre existió, porque no hay un dato, digo, hay una teoría que otros seres que Juan contactaba tenían, que hubo una especie de Big Bang, un comienzo galáctico. Es una teoría. No hay nada que pruebe que existe que existe un comienzo de esta galaxia. Porque, ¿qué sucede? El multiverso es algo que, lo que voy a explicar, es muy difícil para ustedes, pero si yo sé, si Juan tiene una pizarra detrás, voy a tratar de explicarlo para que ustedes lo entiendan. El multiverso es algo que está totalmente desorganizado. Son como si fueran diferentes fractales de luz, ¿no? Cada fractal de luz está en una especie de frecuencia, ¿no? Ustedes imaginen un universo o un multiverso del tamaño de una nuez, de un fractal de luz. Entonces el multiverso dentro de otros multiversos, ¿no? Entonces todo eso desparramado. Y el lugar donde están esos multiversos es otro multiverso, ¿no? O sea, ni siquiera estoy hablando de universos, estoy hablando de multiversos, dentro de multiversos, rodeados de multiversos, y son como fractales de luz. El tiempo ahí básicamente no existe y se desorganiza. No hay ninguna autoridad en ese aspecto. Al mismo tiempo hay una especie de perfección, porque todo es totalmente energético, ¿no? Es un tipo de energía que sé que no tiene nada que ver, pero es muy parecido a los muñecos de plastilina, que tú le das forma, ¿no? Pero tú le das la forma que tú quieres a eso. Forma del personaje que tú desees hacer en plastilina, ¿no? Y el multiverso es así. Todos los multiversos. No es algo, no es una energía que choque entre sí y genere una descomposición. Es un tipo de energía que fluye a través de ondas, de movimientos. Es como esas esculturas de plastilina, ¿no? Es perfección dentro de toda esa transformación, ¿no? Entonces, exactamente como no existe espacio-tiempo, ni tampoco existe un principio y un final, solamente existe, digamos, lo que sí existe es el ahora, en todo caso, ¿no? Pero más nada. Es como una especie de eterno ahora que existe desde el principio, ¿no? Una cosa que es muy difícil de explicar. Tú puedes ingresar a un multiverso que es prehistórico, o puedes ingresar a un multiverso que es futurista. O sea, es muy vasto todo esto, es muy infinito. Nosotros, que representamos a este multiverso,
conectamos justamente con ustedes para organizar la evolución de ustedes. ¿Mm? La cuestión es, ¿por qué no recuerdan todas esas instrucciones? Porque no tiene sentido recordar todas esas instrucciones que hubieron. ¿Y por qué recuerdan todos esta vida tan nítidamente? ¿Por qué todos están viviendo esta vida tan conscientemente? Porque todo de alguna forma se configuró para que puedan vivir esta vida, ¿no? Y para que sean conscientes de esta experiencia que están viviendo en torno a este contacto. Un segundito, Bien. que ya regreso. Sí. Bueno, vamos a esperar un momentito y seguimos con la comunicación desde canalización que nos está permitiendo Juan. Y bueno, vamos a esperar unos segunditos para continuar. Una vez más, gracias a todos por estar y por acompañarnos. Vamos a ver qué más información nos puede dar este contacto y para que nos quede, ¿no? Porque creo que es importante que se vaya comprendiendo un poco más todo lo que tiene que ver con básicamente nuestra historia, ¿no? Nuestra historia como humanidad y por qué estamos acá, ¿no? Justamente creo que lo iba mencionando muy bien, es parte de nuestra evolución y es necesario experimentar y vivir todo lo que estamos viviendo. Así como también entender que todo este mundo que vemos, todo lo que está a nuestra vista, fue creado justamente para que pudiéramos estar aquí y evolucionar de la manera que necesitamos hacerlo. Y está muy interesante todo esto porque así podemos ir entendiendo un poquito más todo lo que se dio anteriormente en el programa anterior sobre todo lo que existe, lo que no existe, y nos va a ayudar, ¿no?, a comprender por qué todo fue creado de esta forma. ¿Seguimos? Bien. Perfecto. Bien. Sí. Estamos, bueno, listos para seguir. Ujú. ¿Qué nos dices? ¿Estás listo, Juan? Sí, sí. Ah, bien. Bueno, seguimos. Muy interesante, creo que todo lo que nos va compartiendo Doaren. Gracias una vez más. Nunca voy a parar de decir gracias porque es necesario para nosotros también, ¿no? Ya que mencionabas que es muy amplio el tema de nuestra creación como humanidad, ¿no? Muchas razas quizás que intervinieron o están presentes. Hay algo que me causa curiosidad y quisiera preguntar porque también lo he escuchado y me gustaría aclararlo, ¿no? Creo que a las personas también les puede interesar. Por ejemplo, en la humanidad actual, los seres humanos que existimos ahora en la actualidad, ¿quedaría algún rastro, digamos, genético de los Anunnaki? No, ¿No? no. Bien, o sea, esta humanidad no tiene nada que ver con esa... Hay cierto pasado en Ujú. otros momentos históricos, hablando más de 30 millones de años en otras líneas de tiempo. Para poner un número, ¿no? Dice Duarte,
hubieron procesos complejos, ¿no? Y hubieron muchos principios y muchos finales diferentes. Pero eso no sucede únicamente en esta Tierra, sucede en muchos planetas. Hay principios y finales diferentes. Eh, Tú haces referencia a momentos donde hubo un desorden, pero eso es muy antiguo. Es muy antiguo. Es muy antiguo porque en ese momento no era que nosotros no tengamos acceso a eso, sino que no había una noción de cómo llegar a ese espacio para poder intervenir en ese momento. No había una noción para llegar a ese espacio para poder intervenir. Esa humanidad se destruyó básicamente mucho antes de que surja la cuestión industrial, ¿no? O sea, esa humanidad no llegó ni siquiera a construir ni un tren, ¿no? O sea, yo me refiero a la humanidad de una civilización que era draconiana, ¿no? Se llamaría draconiana. O sea, lo que quedan hoy en día es un espejismo de algo. O sea, mucha gente quizás recuerda, o sea, cuando sienten algo que es desagradable, es un recuerdo, o sea, no es un recuerdo del cuerpo, sino es un recuerdo o sea, es una información filtrada, se podría decir, hacia la mente humana, ¿no? De la propia conciencia del futuro de ese ser, porque nosotros sabemos que eso pasó. Entonces, cuando conectamos con un ser humano, con el avatar, muchas veces estamos tan conectando, eso se puede filtrar, ¿no? Ese tipo de datos, ¿no? De las adopciones, de cosas negativas, y después hay que sumarle eso, lo que hace el estado profundo para generar un pánico y un temor en la gente, empleando tecnologías que se podría decir que son alienígenas, ¿no? Pero es un tema muy amplio, es otro tema muy amplio, porque sea como sea, todo está orquestado y lo que tiene que pasar, tiene que pasar. O sea, no hay forma de ni siquiera que ellos puedan escapar de lo que se les viene, ¿no? Porque esta es una mejor versión de la humanidad, ¿no? La versión más que estamos todos de acuerdo, ¿no? Cuando digo todos es muy complejo, Sí. de que tú lo puedas entender. Digo, algún día sabrás quiénes son todos. Sí. Pero digamos que todo el tema de los Anunnaki, los Dracos y todo eso, hubo un principio, en un momento, en una de esas líneas de tiempo, donde hubo una invasión de seres con formas de dragón o con una forma parecida, y ahí hicieron un prototipo humanoide que era como el Homo sapiens, pero eso fracasó y todos perecieron, ¿no? Y esos seres se fueron del planeta Tierra. Ahora, es curioso porque el cerebro reptiliano, que se llama reptiliano, es una paradoja, ¿no? De aquel tiempo. Es una paradoja porque lo que fue sucediendo después es que se fue reconstruyendo, se intervino sobre eso y se fue transformando a ese ser humano que estaba en ese planeta, ¿no? Se fue transformando. Los positivos, andromedanos, por ejemplo, arturianos, fueron reconstruyendo a ese ser humano. Es muy complejo esto, Yane, ¿no? Sí. Pero fueron transformando a ese ser humano que estaba totalmente afectado
esa especie de prototipo, ¿no? Y bueno, y después, y acá viene la parte que puede ser muy difícil para ustedes, después, como en memoria de eso, ese prototipo no servía para nada, se forma un ser humano nuevo, a ese ser humano nuevo se le añade justamente ese recuerdo de ese cerebro reptil, ¿no? O sea, es como que fuera un recuerdo, es como las pirámides de Egipto que están puestas en este mundo, que son un recuerdo de aquellas antiguas pirámides de millones de años atrás, ¿no? Que no tienen nada que ver con las originales, ¿no? Ujú. O sea, quiere decir esto que esa parte que fue colocada ahí como un recuerdo, básicamente no tiene la misma función que tenía antiguamente en la otra. No, pero es Ujú. necesario que ustedes tengan eso Esté porque ahí. es justamente la particularidad de ustedes, ¿no? O sea, nosotros lo Bien. que hacemos nosotros somos, nos llaman también los constructores, ¿no? Somos los famosos constructores. Nosotros lo que hacemos es formar, entre comillas, vida, ¿no? Ujú. Somos quienes terraformamos, transformamos, convertimos, creamos, diseñamos, ajustamos y hacemos todo eso. Somos creadores, todos nosotros somos creadores. También ustedes son creadores. Entonces, claramente que en un mundo con ciertas características que se fueron generando, porque después estos dracos se fueron, todos estos seres se habían ido, esos prototipos había que recuperarlos, aunque todos hayan perecido, ya son formas de características de esos humanos de esa tierra. Porque la tierra en sí era un lugar habitable, tenía zonas que eran habitables, ¿no? Sectores que eran habitables. Entonces, o sea, se recuperó esos cuerpos, se hizo los estudios se tienen que hacer sobre esos cuerpos, las autopsias, etcétera, y se tomó de esos cuerpos y se comenzó a trabajar sobre esos cuerpos, ¿no? O sea que ustedes básicamente son creación nuestra en todo caso, ¿no? Estos Ujú. seres. Sí. Bien, muchísimas gracias. Pero ahí comenzó una historia también muy larga, ¿no? Muy compleja. Ujú. Bien, mencionabas hace un ratito atrás sobre que no tendría o no tiene sentido que nosotros en la actualidad recordáramos quizás momentos difíciles, catástrofes, cosas muy fuertes que pudimos haber pasado o que pudo haber pasado en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, podría ser entonces que si se diera en la actualidad algún evento o catástrofe que pudiera marcarnos como humanidad, eso podría quedar anulado, borrado de nuestro recuerdo, como si no hubiéramos experimentado algo así, Actualmente sí, para que siguiera la evolución de nosotros. actualmente sí. Ujú. Podría pasar eso. Actualmente, Ujú. si cayó un asteroide hace una hora, No nos usted, enteraríamos. usted, usted no se enteraría. Bien. Actualmente. Ujú. Bien. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta. eh, en relación a los seres humanos de este planeta, ¿no? Seríamos los únicos que no tendríamos conocimiento de la existencia de ustedes, bueno, hasta ahora que ya se está abriendo más todo y hay cierto conocimiento. Queriendo decir, todos los seres del universo, digamos, saben de ustedes que no son los únicos.
Seríamos nosotros la única raza que no recordamos o que no sabíamos. En este caso, algunas personas no saben que no somos los únicos en el universo. No, están todas las versiones de ustedes. Ujú, De alguna forma hay de todo, estando vivas todavía, ¿no? ujú, Porque es como que se siguen repitiendo. Eso es muy difícil para la comprensión de ustedes esto. ujú, O sea, hay gente que, seres, personas que no saben nada. ujú, Incluso hay gente que sigue manejando una cachita, ¿no? O sea, son otras civilizaciones como ustedes que están en un proceso de evolución. Porque ahora estamos buscando una mejor versión humana. Es incansable, ¿no? ujú, Ustedes llegarían a ser quizás como nosotros o quizás un poco diferente. Nosotros seríamos una versión, quizás estamos ahí, entre ustedes y una versión por ahí un poco más, la siguiente versión, ¿no? Es muy complejo esto. No es que sean reemplazables ni nada, pero todo esto es muy fuerte para ustedes. No es que eh, cada uno de ustedes es original. ujú, Y yo tengo también mis versiones, todos tenemos nuestras versiones, ¿no? No es que sean inferiores por eso, pero es lo que hay. ujú, Y después hay planetas que ustedes no comprenderían ni cómo viven, y que no saben de la existencia de nada, pero que están en otras galaxias muy, muy lejanas, ¿no? ujú, Todo lo que se pueden imaginar existe. Todo. Y todo aquello que no se pueden imaginar también existe. Dice, ujú. ¿Y, y por qué, digamos, sería necesario esas vidas paralelas o esos... no es que sea necesario, ujú. ¿Por qué sucede? Ujú, y porque así es todo el universo, es su composición, su comportamiento, la existencia es así. ujú, Funciona así todo el multiverso, ¿no? Funciona de esa manera. Es una enorme composición de energía que fluye todo el tiempo. Muchas veces ese tipo de energía fluye de forma más negativa que positiva y ujú, a veces más neutra. Eso está fluyendo todo el tiempo y su forma de fluir generalmente es como una espiral. ujú. Entonces podría ser O que sea, esas vidas, todo eso fluye como si fuera una espiral, ¿no? ujú, digamos, podría compararse esas vidas o podría ser que esas vidas paralelas que tenemos es como que, digamos, ahora mismo nosotros en la actualidad pasamos a una mejor versión y quedaría, ya pasaríamos a otra vida paralela. No sé si me explico. Tú Quedaríamos los dices actuales. Ujú. de pasar y encontrarte contigo misma. No, me refiero a que esos mundos paralelos serían nuestras versiones en otros momentos evolutivos. Bueno, esta línea de tiempo, Ujú, si ustedes pasan a algo mejor, sí, va a ser esta línea de dejaría de tiempo. existir. Ah, ok, ok, No es que entiendo. ustedes pasan a otra línea paralela, porque ahí si ustedes se encontrarían con ustedes mismos ahí en otro lugar, Ok, o con algo entiendo. parecido a ustedes. Bien, bien, entiendo. Gracias. Bien. Sería una Eh, invasión para ellos ujú, de algún tipo, ¿no? claro, sí. Que ustedes aparezcan ahí en esa línea, una línea paralela mejor. Mm, claro. O Sería sea, un lo que caos. cambiaría sería, sí, lo que cambiaría sería esta línea de tiempo. Ujú, bien.
no pasaríamos a otro. Bien, entiendo. Bien, en cuanto a apariencia, porque se habla mucho, acá las personas a veces cuando se habla del tema extraterrestre o seres de otras dimensiones, de otras estrellas, se habla mucho que son muy diferentes a nosotros. ¿Qué tan cierto sería esto? O en mayoría los seres que están ahí son muy parecidos a nosotros en el sentido físico de apariencia, seres humanos, me En refiero. mi caso, forma humana, pero mucho más energéticos, ¿no? Ujú, La forma de movernos ujú, es muy compositiva, muy geométrica. Es diferente a la de ustedes, ¿no? ujú, Ustedes tienen gravedad, nosotros no tenemos gravedad, somos energía, cuerpos energéticos, ujú, ujú, básicamente. Con forma humana, pero energético. Ustedes nos ven y creen que somos ángeles, por ejemplo, ujú. o que somos dioses, o que tenemos, o que somos, yo qué sé, Dios o ángeles, por la forma que nos movemos, ¿no? Sí, Pero no, somos cuerpos energéticos. Sí, pero, fuimos creando este tipo de cuerpos. ujú. Pero bueno, en general, en este universo o en el universo, serían más seres parecidos a nosotros, más humanos, más humanoides, quizás con cuerpos No, hay, diferentes, hay como de todo. explicar. En este universo hay de todo, Bien. todo tipo de seres. Ujú, Así como ustedes tienen en la Tierra todo tipo de seres. bien. Insectos y hay de todo. Ujú, ok, perfecto. Ujú. Hay con formas mucho más feas, otros con formas mucho más bonitas, otros con formas de insectos, todo Ujú, tipo de insectos. Ujú. bien. Bien, volviendo un poquito a lo que mencionabas anteriormente en eh, el programa anterior, que nos decías que allá afuera todo es muy diferente a lo que nosotros imaginamos, ¿no? A lo que hemos conocido o lo que se nos ha dejado saber en este caso. Dijiste que lo que más predominaba prácticamente allá afuera eran naves estacionadas Ujú. de ustedes. Ujú. Y la pregunta sería la siguiente, para ir quizás Enormes concluyendo. computadoras. Bien, ¿podrías hablarnos un poquito de esas enormes computadoras o naves? ¿Desde cuándo estarían estacionadas ahí afuera de nuestro planeta, por ejemplo? Desde ¿Y que se quiénes, formó todo esto, hace poco más de 1000 años. bien, ¿y quiénes serían los tripulantes, si pudiéramos hablarnos? Nosotros. Ustedes. ¿Podrías Ujú. hablarnos de algunas razas quizás que están en esas naves o civilizaciones? Son muchas, Muchas. muchas, con muchas formas y diferentes, ¿no? Mm, No solamente seres humanos, como decía. Hay muchas bien. formas diferentes de seres ahí, Mm. con muchas características distintas. ¿Y su función? ¿Por qué estarían ahí? Si pudieras ampliarnos un Y poquito. justamente para mejorar Ujú. esta versión de ustedes actualizada, se podría decir, para que todo sea conforme al plan. Conforme al plan, decías. Conforme al plan, que todo está básicamente monitoreado para que salga todo como tiene que salir, que no hayan imperfecciones, ¿no? O sea, prácticamente estarían ahí para cuidar de que no se dé algo eh, catastrófico con la humanidad y todo siga acorde a Es cómo debe imposible que evolucionar. suceda algo catastrófico porque el mundo de ustedes tampoco es de tierra, ¿no? Eso evoca, Ujú, digamos, cuando está bien, ¿no? Cuando Juan canalizaba a otros seres, este, son todos seres que pertenecen a líneas de tiempo diferentes. Es razonable, como Dero y otros seres que Juan canalizaba, ¿no? Que hablaban de Gaia
Ujú. como un organismo vivo, Sí. pero la Gaia es totalmente artificial. Gaia es una nave. La Gaia Ujú. original fue destruida hace muchísimo tiempo atrás, porque su núcleo no soportó ciertas radiaciones, etcétera, y fue destruida. No existe Gaia, el mundo de ustedes. Lo que existe ahora es un prototipo, es algo parecido a una nave, pero no es real. Ya se creó en semejanza a esa que dejó de existir con las condiciones Se necesarias formó para algo gestar. parecido, pero que tampoco tiene forma de redonda, ni es muy complejo, ¿no? Es un tema que un día voy a tocar más profundamente. Profundamente. Es complejo. Entonces, una pregunta más, porque también se habla que nuestro ADN, digamos, que pudieras confirmar o no sobre esto, nuestro ADN humano La está compuesto gente, por 22. es curioso, ¿no? Porque mucha gente ve una nave extraterrestre Ujú, ujú. o miran algún documental y creen que la Tierra es como lo dice la NASA. Y la NASA lo que hace es ajustarse, es como una aldea, ¿no? Se hace creer a la población sobre algo que no es real para encubrir, para que sus sistemas de creencias tampoco se vean afectados. Pero al mismo tiempo, igualmente van saliendo cosas sobre nosotros, ¿no? De a poco. Pero la NASA no es que en sí esté mal, hace lo que debe hacer, lo que le corresponde hacer. Claro que es mentira. Pero imagínense que les diga algo muy fuerte o les muestre algo muy fuerte. Ya están, por eso muchas de las fallas que deja NASA es por gusto, para que, para que se dé todo este acostumbramiento y para que se den dando cuenta de cuál es su verdad. Son cosas que se dejan por gusto, fallas que se dejan por gusto. Entonces es curioso que mucha gente que sigue creyendo que la Tierra por ahí es redonda y que el Sol está a cierta distancia de la Tierra. Ujú. Es muy increíble eso y al mismo tiempo es contradictorio. ¿Por qué digo contradictorio? Es muy simple. Les pongo este ejercicio. ¿Viste un avistamiento? ¿Confirmaste ese avistamiento? ¿Viste cómo se mueve eso? ¿Viste la velocidad que eso toma? ¿Viste algún tripulante, algunos de sus seres? ¿Crees realmente que afuera es como te lo dibuja la ciencia ortodoxa? ¿Vas a creer en esas teorías? Con Juan habían hablado hace unos días, creo, ¿no? Que creo que en China existen una especie de olas artificiales, olas totalmente artificiales. ¿No? Entonces, tenemos la capacidad de crear un sol artificial, que ni siquiera es un sol, que ni siquiera es un disco. Puede ser tranquilamente una pantalla full, para que se entienda, full HD, media ovalada, si se quiere, pero con nuestra tecnología, que es súper avanzada, que estás creando un microclima y un micro paisaje, una especie de clima y un paisaje que en realidad no existe.
toda la gente que viaja en un cohete, o sea, los paseos espaciales, todo eso es preferible, yo que sé, ir a Disney y meterse en esa especie de juegos que son totalmente holográficos, cosas que son, es lo mismo, no hay mucha diferencia, ¿no? No van a encontrar, no hay diferencia. Es el mismo sistema creado por grandes máquinas, ¿no? Está todo hecho por computadora. Se los puedo asegurar. Ahora, si ustedes me dicen no han visto ningún avistamiento, nunca he visto nada, bueno, no se cuestionen lo que dice la ciencia ortodoxa. Pero en el momento que has visto un avistamiento o crees en esto, lo tenés que cuestionar. No por un capricho, porque tenés que saber que ese avistamiento no te lo han explicado en el colegio. O sea, tenés que preguntarte por qué no te han hablado de esto. ¿Por qué no te han explicado sobre esto? ¿Por qué no te han explicado que hay seres que se pueden materializar y caminar y mirarte? ¿Por qué no te han explicado que hay naves supersónicas que rompen en el cielo y dejan una franja azul? ¿Por qué no te han explicado que hay seres pequeños, cabezudos, que se pueden parar frente tuyo y mirarte? Hablo todo de cosas visuales, ¿no? ¿Por qué no te han explicado nada de eso? Si la ciencia oficial fuera tan honesta, lo hubiese dicho. Hay seres que nos visitan de otras galaxias con estas características. Hay naves que nos visitan de otras galaxias con esta característica. O sea, si son capaces de ocultarte eso y después te enterás una noche de algo que no estaba en los libros, que nadie te ha explicado, que nadie te ha dicho, que nadie se tomó la molestia de explicarte, y que tú sola o tú solo por tu cuenta tuviste que descubrir. Vas a seguir creyendo en esa ciencia oficial. Hablo desde el punto de vista de la NASA. ¿Vas a creer en los libros de historia? Es complejo, es complejo. La única forma que creas en los libros de historia es que no creas en nada de esto. Y al mismo tiempo descartes todo tipo de evidencia que existe sobre esto a nivel internacional. Tenés que descartar todo tipo de evidencia sobre esto. Tenés que internamente considerar que todos los testimonios tienen algún problema de paranoia. O sea, tenés que comenzar a sentirte importante para poder juzgar a toda esa gente y a todos esos eventos que son eventos que no están oficializados, si se quiere. Aunque ahora se está oficializando, ¿no? Pero es muy poco. No sé si me entiendes. Correcto, sí, perfectamente bien. Entonces, en el momento que ves un avistamiento o ves una ORS que se para enfrente de ti y la podés fotografiar, tienes que saber que todo lo que está ahí afuera tranquilamente puede ser una mentira. Porque nunca tus gobiernos, los gobiernos de ustedes, la educación pública de ustedes, sus sistemas políticos, nadie les habló sobre esto. Y les corresponde a ellos hablar sobre esto.
Lo están haciendo gradualmente, pero muy gradualmente. Así es. Así es. Bien. Muchas Pero te puedo gracias. asegurar Pero, que lo que esté afuera es otra cosa. bien. Y todo lo que ustedes están viendo en el cielo, todo es tecnología. Todo es una enorme tecnología galáctica, interestelar, Ujú. incluyendo la luna. Bien. Gracias por toda la información. Creo que fue excelente por hoy. Y bueno, quedaremos, creo, pendientes para ampliar un poquito más ciertas cuestiones, porque ha sido muy interesante y creo que para cada una de las personas que estarán viendo este programa lo será de igual manera. Así que agradecerte de corazón por todo lo que has compartido con nosotros. Por favor, y espero volver, espero escuchar las preguntas de ustedes, Sí, así que será. para mí son muy, muy importantes. Y que todo esto les pueda servir para poder seguir avanzando. Lo más importante es que la información te permita entender, pero sabemos muy bien que la información también puede generar, este tipo de información puede generar una especie como de, como dicen ustedes, una especie de cortocircuito, que eso es muy normal por el tipo de información y por la condición de ustedes, que muchas veces puede interpretar este tipo de información de una manera diferente o se humaniza mucho la información. O sea, se la lleva la información a ese tipo de condiciones. Por eso yo ya dije, ¿no? Esto no va a ser fácil y que la humanidad sepa la verdad no va a ser algo fácil tampoco. De entender, de aceptar, es mejor que sea todo de esta manera, a través de cierta intervención, a través de Juan, con información. Y entender que esto no perjudica a nadie. Porque todo esto se hizo porque antes era mucho peor. O sea, si nunca hubiésemos actuado ni hecho todo lo que hicimos, esta tierra, toda esta ficción, si nunca lo hubiésemos hecho, ni siquiera nosotros hubiésemos existido. Porque tuvimos que regresar de alguna forma a transformar todo eso. Es muy complejo, ¿no? Regresar de alguna forma, o sea, conectar con otra línea de tiempo, transformar, trabajar sobre eso, porque nuestra línea de tiempo quedó mal o había quedado afectada. Entonces, hay que entender que toda esa ficción no es la misma ficción, no es lo que ustedes entienden como ficción, que tiene siempre una connotación más, quizás, más negativa, ¿no? Acá es una ficción necesaria. Claro. Para la supervivencia de ustedes, de la especie. Es al revés. A gran escala, ¿no? Lo mismo sucede con las prótesis. Una persona se pone prótesis en una pierna
para mejorar la calidad de vida de esa persona. Ujú, Y a gran escala se hizo todo esto, es una prótesis ujú, galáctica para mejorar la calidad de vida de ustedes. Y son cosas que existen también en el cuerpo humano, el STEM, unas cuantas cosas ya existen en un cuerpo humano que lo ayuda a estar vivo, por ejemplo, ujú. Sí, sí, a nivel médico, muchísimas. a nivel médico. Ujú, ¿No? Porque no es un brazo que por ahí es mecánico, no es el mismo ujú. brazo, pero por ahí ese brazo es Piernas, necesario. ¿Mm? ujú, incluso piernas. Sí, sí, de Incluso todo. piernas. Sí. Y Ujú. eso estaría mal, ese tipo de simulacro o de ficción, No, eso que no estaría mal, es no, necesario. exacto. Entonces, hay que ver de qué manera queremos ver esta información. Ujú, La pueden querer ver desde el punto de vista simplista, como cualquier información, o pueden tratar de profundizar un poco más sobre la información para entender bien lo que yo quiero decir, cuál es mi mensaje. Simplemente mucho amor a cada uno de ustedes, mucha paz a cada uno de ustedes y gracias por esta conexión, Juan. Gracias, Jane, por tus preguntas. A ti, gracias de corazón. Y un abrazo enorme a toda esa gente fantástica de Encuentro Estelar. Namaste. Namaste, gracias. Y bueno, Mm. ujú, creo que fue excelente toda la información y, y a la vez importante, ¿no? Porque nos va llevando más a todo lo que está sucediendo y a toda esa parte que, como bien mencionaba, todo debemos irlo sabiendo, creo, gradualmente, de a poco, porque es información demasiado fuerte, ¿no? Para ir comprendiendo. Entonces, creo que está bien ir de a poco, ¿no? Para que no sea tan impactante. Y me encantó el final porque te ayuda a entender un poquito más por qué está todo creado, incluso en nuestro sol o todo lo que podamos ver, ¿no? Te ayuda a comprender ese punto de vista y no verlo desde el punto de vista, entonces, ¿qué sentido tiene todo? ¿No? Tiene mucho sentido y es justamente que todo fue creado para que pudiéramos justamente vivir, existir en este mundo y evolucionar. Entonces hay que ver Exacto. el lado positivo básicamente, ¿no? Y agradecer justamente todo lo que tenemos, el sol, el aire y bueno, el planeta en general, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, agradecerles a cada uno de ustedes por estar ahí. Ujú, Eh, cada vez que me quedo con la información de este contacto, ¿no? Canalizado, eh, me deja muy satisfecho, me deja muy contento, porque es una información que a mí me llega mucho y me libera, y mm, me pone muy feliz conectar con este ser, ¿no? Con su conciencia, ¿no? ujú. Eh, que llegué a experimentar en su momento. Y el mensaje, obviamente, que está para profundizar, para entender, para desenredar
y entender más profundamente. Recuerden que si les gustó la información, no sé cuánto tiempo nos habremos ido, recuerden darle me gusta, si desean pueden compartir la información, hablar sobre todo esto, si les interesa. Y como siempre, gracias por seguirme, gracias por apoyarme. Recuerden que pueden dejar comentarios sobre todo esto, si así lo desean, debajo del video también. Y bueno, y debajo del video también tienen la página web, tienen todo. Así que simplemente gracias a cada uno. De corazón. Y gracias, Janet, por Un placer. estar al Sí. firme, ¿no? Me alegro que te haya gustado. Sí, no, incluso iba a hacer otra pregunta, pero dije no, me queda para otro momento. Todavía hay mucho que analizar de todo esto y me guardo esa pregunta, porque estaría interesante también. Van a surgir nuevas, seguramente. Excelente. Bueno, Janet, gracias por esta compañía y te deseo a ti y a toda la audiencia de Encuentro Estelar muy buenas noches. Buenas noches para todos. Gracias. Chao, que pasemos bien.